Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre el cambio climático y la política climática de México. El dinero casi no va a faltar realmente. Lo que sí hay un problema, efectivamente, es en cómo distribuir ese dinero. El sentido de urgencia ha crecido mucho a nivel internacional, de que hay que tomar ya medidas muy drásticas. Contaminamos muchísimo porque dependemos muchísimo de energías fósiles para toda nuestra actividad económica. Me acompañan en ese programa Carlos Elizondo, que ya conocen ustedes muy bien, y Miguel Ruiz Cabañas, nuestro invitado especial, que también a él le conocen porque estuvo en uno de los programas con nosotros con anterioridad. Y hoy se encuentra Miguel Ruiz Cabañas en Glasgow en la cumbre climática COP26, así que vamos a tener información directa desde el lugar donde ocurren cosas importantes para el tema del cambio climático. Miguel, tus primeras impresiones, aunque ya sabemos que la cumbre climática está acabándose justamente esta semana, ya llevas ahí algunos días, inició la semana pasada, es un proceso largo. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Mira, mis primeras impresiones es que algo va a salir de esta COP26. Es una COP muy especial porque se celebra cuando todavía la pandemia no se acaba de ir, pero al mismo tiempo el sentido de urgencia ha crecido mucho a nivel internacional, de que hay que tomar ya medidas muy drásticas. Lo vimos con la presencia de los jóvenes, hubo una manifestación aquí en Glasgow de casi 100,000 personas, están en los medios, en fin, hay toda una movilización de la sociedad de muchos países exigiendo que se tomen medidas. También esta conferencia debió haber sido hace un año, se pospuso por la pandemia, entonces ha habido mucho trabajo preparatorio y hay mucha, sentido de que algo tiene que salir, si no sería un fracaso mayor. Un tema no menor es la presencia de Estados Unidos de nuevo. Acuérdense que Trump se salió del Acuerdo de París y eso causó realmente muchos estragos y muchos problemas. El regreso de Estados Unidos está muy comprometido. John Kerry no se ha ido, todas las 2 semanas aquí ha estado. Ayer estuvo Nancy Pelosi. Está, todo Estados Unidos, el establishment, han hecho mucha presencia. ¿Qué es lo que creo que depende? Del financiamiento. Estados Unidos y los desarrollados se comprometieron ya hace muchos años que a partir de 2020 movilizarían alrededor de $100,000 millones, es decir, recursos públicos, pero también inversiones privadas. Y no lo han cumplido. Se atravesó la pandemia, es cierto, pero eso es fundamental para restaurar la confianza y para que haya dinero para actividades de mitigación, adaptación, capacitación, transparencia en los países en desarrollo. Mi impresión es que algo va a salir, que sí va a haber algo de acuerdo en financiamiento, que sí va a haber acuerdo por lo demás en los temas que mencioné. Hoy es el artículo 6, el que tiene que ver con la regulación de los mercados de carbono, que es muy, muy complicado técnicamente, pero creo que va a salir lo fundamental. Yo soy optimista. O sea, se puede decir que se logrará salvar a la COP26, o sea, esa cumbre climática. Pero al planeta... A lo mejor saca 6, ¿me entiendes? A lo mejor saca 7, no 10, pero 6, 7, pero va a pasar, creo. Oye, ¿por qué no nos explicas, Miguel? Porque para los que no estamos como tú tan metidos en esto, sí, un poco cuál es, la obligatoriedad de lo que podamos acordar, porque ya hemos estado en conferencias como esta, que parece que hay un gran avance, Kioto, París, la de Cancún, y luego resulta que no tanto porque la gente no cumplió. Entonces, más allá que acordemos algo y que eso sea un 6, ¿cuáles son luego las probabilidades de cumplimiento de este 6 que se puede volver 3? Es pura voluntariedad. Bueno, pues los estados no pueden obligar a los estados a cumplir cuánto van a reducir sus emisiones. Esas son contribuciones que cada país determina, las anuncia, pero después se espera que las cumplas. El Acuerdo de París sí es un tratado internacional, a diferencia de los ODS o otros que no son un tratado, sí. No quiere decir que no se puedan violar, claro que se pueden violar. Lo que yo veo distinto, desde luego, les decía, la participación de Estados Unidos y mucho, llevamos ya 2 o 3 años de incendios cada vez más graves en California, en Australia, inundaciones en el centro de Alemania o en Nueva York. Estas cosas que no solían ocurrir, ahora están ocurriendo, entonces hay un sentido de urgencia.
Si los países no quieren cumplir, pues desde luego no van a cumplir. Pero para que los países, muchos puedan cumplir, se necesita, lo que decía yo antes, financiamiento. Y creo que también es un elemento muy importante. Biden ha hecho su mantra, "The United States is back, we are back". Bueno, pues no puedes regresar y decir, bueno, regresé pero no tengo dinero. No, eso no puede ser. El Congreso le puede no dar el dinero. Bueno, sí, esa es una buena noticia. Ya casi le está dando, ¿no? Ya casi. Buena noticia que hace 2 días se aprobó el programa de infraestructura y por eso tuvimos aquí a la señora Nancy Pelosi para decir, sí, créanle a la administración porque ya tenemos el dinero aprobado en el Congreso. Estados Unidos ha anunciado de entrada 11,000 millones de dólares. La Unión Europea está tratando de hacer de algo así como 25,000. Lo último que sé es que de los 100,000 millones faltan realmente ya muy poco. 100,000 millones al año. 100,000 millones al año durante 5 años. Ese es, digamos, el objetivo. De aquí a 2025. Así Pero entonces, lo que cuenta es cómo los van a contar. No hay una definición multilateral acordada, y ese es uno de los quiz de esta reunión, sobre qué significa transferencia de recursos. ¿Son recursos públicos o son recursos públicos y privados? Los desarrollados dicen, no, pues públicos y privados. ¿Son recursos públicos concesionados, o sea, grants, donaciones, o son préstamos, incluso aunque sean préstamos muy, muy blandos? Esos son el tipo de cuestiones que están en discusión en este momento. Sí, en ese sentido, a mí a veces me da la sensación cuando escucho esas discusiones de que el dinero casi no va a faltar realmente. En lo que sí hay un problema, efectivamente, es en cómo distribuir ese dinero, ¿no? Y cómo en los países, digamos, que van a usar ese dinero, realmente se puede usarlo para realizar los proyectos que sirvan para hacer cambios necesarios en la industria, en diferentes sectores, para cumplir, digamos, con las metas de neutralidad climática o reducción de las emisiones. Ese es el punto, ¿no? Ahora bien, yo creo que es importante aquí recordar algo que es fundamental. ¿Quiénes son los que más contaminan? Porque la verdad es que a veces hablamos de cambio climático, etcétera, etcétera, pero de hecho hay 5 actores fundamentales que están en esa mesa de negociación y de ahí también la importancia de los Estados Unidos. Es China, que es el mayor contaminador en el sentido de emisión de gases CO2, sobre todo, más o menos 28% de emisiones mundiales corresponde a China. Después tenemos a Estados Unidos, más o menos 15%, Unión Europea, que reúne 27 países, que es como 8%. Después tenemos a la India, 7%, y finalmente nos queda Rusia como 4%, ¿no? Conjuntamente hacen como 63-65% de las contaminaciones. De esos 5, se puede decir 2 están claramente en la mesa. Los Estados Unidos, de ahí la importancia, digamos, de regreso de los Estados Unidos a la mesa, y la Unión Europea, ambos con compromisos climáticos muy ambiciosos, ¿no? De neutralidad climática en 2050 y reducciones de gases de efecto invernadero, sobre todo CO2, que superan hasta 50% hasta 2030, hasta el año 2030. Ahora bien, nos quedan los 3 que están por ahí, digamos, circulando y claramente con reservas hacia mayores compromisos y en el contexto del cambio climático. ¿Cómo tú ves a esos actores, esos 3, India, China y Rusia? Yo creo que China es el actor fundamental ahora y creo que de China va a depender mucho que se lleguen a estos acuerdos en financiamiento y los otros que mencioné. Nada más no te olvides una cosa, Beata. China, cuando dice, sí, como país yo soy el que más, pero tengo 1,300 millones de habitantes. Si lo cuentas per cápita, tengo la 10ª parte de consumo por persona de lo que tiene Estados Unidos o Europa. Entonces, ese es un criterio que también hay que tomar en consideración. China lo que ha dicho es, no me voy a comprometer a reducir emisiones hasta el 2030. Y lo han reiterado. Pero a partir de ese momento las piensan reducir radicalmente y sobre todo, ¿por qué es China fundamental ahora? Porque tienen el capital y tienen las tecnologías. Sí, punto importante, sí. Las capacidades estatales. Cuando China se compromete a algo, tienes más credibilidad de que lo vaya a hacer, porque aún los Estados Unidos, habiendo aprobado el dinero para la infraestructura aprobado recientemente por el Congreso, luego va a venir que la regulación del carbono no salió, que sabotearon no sé qué cosa. Todo se puede quedar en el aire. Con los chinos no. Cuando los chinos cumplen. Sí. Cuando se comprometen, sí cumplen.
El caso de la India, lo que ellos dicen, nosotros vamos también, no podemos bajar tan pronto, no vamos a llegar a la neutralidad climática en 2050 como nos están pidiendo, vamos a llegar en 2060 o 2070, pero sí vamos a llegar al 50% de nuestra energía, va a ser de energías limpias en 2030. Entonces, todas esas aportaciones cuentan. Ahora, el quid del asunto, uno de los quids es cómo las bajas las emisiones antes de 2030. Seguramente no vamos a tener un compromiso en esta conferencia de ya está, con esas reducciones ya se logró de aquí a 2030. Pero la COP se celebra cada año. Digo, no es la última COP. No es fin del mundo. No es el fin del mundo. Yo creo que de aquí a un año o dos, como ha venido ocurriendo, va a haber mucho más dinero y va a quedar mucho más claro cómo se hacen los compromisos, porque la transparencia tiene que ser de los dos lados. Los desarrollados tienen que decir, mira, realmente esto es lo que estoy transfiriendo, público, privado, con fondos concesionados o préstamos, pero esto es lo que hay. Pero también los países en desarrollo tienen que decir, oye, pues aquí está, en esto lo estoy gastando. Porque también, o sea, hay dinero, finalmente son los que pagan impuestos en los países desarrollados, les exigen a sus gobiernos que pues no, o sea, no hagan transferencias que después no saben dónde quedaron los recursos. Todas estas cosas se han estado discutiendo 5 años. Yo tengo la impresión de que están a punto de salir. Por cierto, ya se regresó a Glasgow. Boris Johnson, el primer ministro británico, está de regreso y el secretario general de la ONU también ya se regresó, porque las últimas 48 horas son las definitivas. O sea, podemos esperar una declaración final, digamos, este fin de semana de la cumbre COP26, en la cual pues se van a reflejar los compromisos de esas 2 semanas de negociaciones, básicamente. Así es. Ya están saliendo algunos textos como proyectos y propuestas del presidente de la conferencia, que es obviamente un británico, el Sharma, y ahí se están proponiendo cosas. Todavía no están acordadas, pero ya se ve por dónde viene o por dónde podría venir el consenso. Ahora, Miguel, México fue muy activo en el pasado en COPs anteriores, incluida en la que fuimos la sede. E hicimos compromisos, pues incluso... Y salvamos al proceso. En 2016 México salvó el proceso multilateral. Absolutamente. Todo el mundo lo hicimos reconoce. Compromisos, uno podría decir, incluso por arriba de lo que se esperaría para un país de nuestro nivel de desarrollo. Ahora me parece que estamos justo en la situación inversa. Un gobierno que no quiere hacer mayores compromisos, incluso el nivel de la delegación que mandó México llegó tarde, sin técnicos, muchas mujeres, eso sí, pero en fin, parecería que no tiene una verdadera interés esta administración. Y por lo que vimos también del presidente López Obrador ayer en la ONU, también tenemos como una visión de que nosotros somos un país pobre, como que no nos queremos hacer cargo que somos un país de ingreso medio, con todo lo que ello conlleva de responsabilidad. Cuéntanos un poco cómo ves el papel. Hay mexicanos muy activos, como tú en la COP, o la senadora Xochitl Gálvez, o muchos otros. Pero yo veo un gobierno que pues, quiere pasar el trago amargo lo más rápido posible y regresarse a casa. Mira, ayer y hoy ha estado acá la secretaria del Medio Ambiente, Luisa Albores. Hoy tuvo su discurso en la plenaria a nivel ministerial y pues básicamente yo puedo decirte, yo estaba ahí, por eso lo puedo comentar, 3 o 4 puntos. La insistencia en los temas de derechos humanos, enfoque de género, pueblos indígenas, hombre, muy bien, digo, nadie va a estar de desacuerdo con eso, pero que se tiene que poner un lenguaje importante, seguramente eso no va a ser un problema. El discurso lo dedicó a Sembrando Vida y decir cómo Sembrando Vida es un gran programa. Yo no sé por qué insisten que es el programa de reforestación más grande de la historia, lo cual no es así, digo, en China mundial, ha muchos de la historia mundial. Sí, de la historia mundial, exacto. Sí, no, Oye, una Miguel, cosa yo sí que sé a mí me por qué impresiona. insisten. Yo sí sé por qué insisten. Porque Sí. se los dijo el presidente. Ah, bueno, sí es cierto. Pero entonces dio algunas cifras que ya 800 millones de árboles, 450,000 personas. Sí, mira, el problema con ese programa para mí es que no hay ninguna transparencia, nadie sabemos realmente dónde está el programa, cuáles son las personas, no hay un patrón, así como digo, padrón de afiliados confiable que se conozca. Sobre todo no está en la Secretaría donde debería estar. Si estuviera en la Secretaría de Agricultura, pues para mí tendría mucho más credibilidad. No, está en la Secretaría del Bienestar, que pues no es la... Pero incluso, digamos, la Miguel, no tendría que estar en la Secretaría de Agricultura, tendría que estar en la de Medio Ambiente. Pues la de Medio Ambiente. Fundamental del error de ese programa, según parecería,
es que el incentivo es a talar árboles para sembrar otros árboles. Exactamente, y ya el World Resources Institute ya demostró que hay 75,000 hectáreas que han sido desforestadas y vueltas a plantar. Pero en el mejor de los casos, este programa va a rendir frutos dentro de 10 o 15 años, no antes. Digo, no estás sembrando árboles maduros, siembras arbolitos. Acuérdense que no todos van a florecer, y si llegan a florecer, pues se van a tardar 10 o 15 años en producirlo el efecto esperado. Entonces, eso me llamó mucho la atención, pues que sí dijo, los temas de adaptación y mitigación son de cada país. Como diciendo, no nos presionen, nosotros estamos en esto, y ya sí ha sido muy criticado el gobierno de México. Ayer las ONGs, 160 ONGs ambientales que son muy activas acá, pues decidieron darle a México el Fossil Award. O sea, wow. ¿Por qué? Porque el país pues está haciendo políticas de subsidio y de aumento y gastando en infraestructura para nuevas, en fin, lo que sabemos, la refinería y los subsidios a los combustibles fósiles. Y nos dieron el premio, lo hicieron público, no es que hubo una ceremonia. Pues no llegó aquí a México la información, la verdad. O sea, son de estas cosas que por ahí aparecen, pero sí sería bueno, yo creo que tuvieran mayor impacto en los medios mexicanos también, porque es importante, digamos, ver este tema, ¿no? De que realmente internacionalmente pues es un problema para México. Siempre se puede hablar de sembrando vidas siempre y cuando pues se tiene compromisos reales con el tema de cambio climático, reducciones de gases. Y México se queda en su objetivo de 22%, ¿no? O sea, objetivo que estableció en 2015. Que no necesariamente va a cumplir. Así porque es. Porque más bien las tendencias van a que México no pueda cumplir con las promesas que hizo en 2015. Y que sí, reiteró hecho, supuestamente en 2016, pero hay un aumento real. Esto ya lo demostraron algunos expertos mexicanos, que hay un aumento real de las emisiones, ¿no? Y de hecho salió un informe hace poco de haber comenzado el COP26, precisamente sobre la brecha de reducciones, a lo que deberían comprometerse y a lo que se comprometen los países. Y ahí México junto con Brasil salen como dos únicos países del grupo G20 cuyas emisiones aumentan. Por eso seguramente decidieron darle el premio a México. Miren, yo como lo veo, yo estuve en las COP en 2015, cuando se hizo el Acuerdo de París, 2016, 2017. México era muy relevante. O sea, y el gobierno de Calderón, el gobierno de Peña, pues la verdad es que estuvimos muy activos. Calderón, por algo, Patricia Espinosa, la ex canciller mexicana, es la secretaria ejecutiva de la convención. Digamos, lleva 5 años dedicados exclusivamente a organizar las COPs y a promover los objetivos de la convención. Es una de las personalidades más reconocidas en este campo a nivel mundial, eso no hay duda. Bueno, fue por su actuación en Cancún en 2010, donde prácticamente se salvó el proceso multilateral después del fracaso del año anterior, que había sido en Copenhague y ya había fracasado toda la conferencia. Entonces, la verdad es que sí hemos tenido diplomáticos muy destacados en esto. Pero ahora, pues por alguna razón, la política de México va por otro lado, está clarísimo, el presidente y sus objetivos energéticos y van por otro lado. Ahora bien, muchos argumentan aquí en México que México, pues la verdad es que emite poca cantidad de CO2, que no es del todo cierto, porque es 1.42% de emisiones globales, o sea, supera 1%, situándose en el grupo de los 20 países que más contaminan. Estamos en el 13 o 14. Por PIB generado, contaminamos muchísimo. Es decir, no solo per cápita, sino por cada unidad de riqueza que generamos, contaminamos muchísimo porque dependemos muchísimo de energías fósiles para toda nuestra actividad económica y crecientemente incluso hemos priorizado quemar combustibles como el combustóleo versus el gas natural. Bueno, se traduce eso si vemos por persona las emisiones de CO2 en 3.4 toneladas para cada mexicano de emisiones de CO2. Bueno, en caso de China, que aquí se mencionó, que creo que vale la pena retomar ese punto, 7 toneladas tienen cada chino por cada chino toneladas de CO2. El país que más emite toneladas son los Estados Unidos, son 15 toneladas, es lo máximo. Mientras que en la India no llega a 1 tonelada, ¿no? Entonces los indios siempre, argumentan de que pues nosotros contaminamos poco, tomando en consideración la cantidad de gente que tenemos. Pero sí, México
México sí es un país, digamos, que tiene su peso negativo en ese sentido. Mira, yo creo que pasamos de ser líderes, México era un líder en este tema, indiscutible e indiscutido, a ser irrelevantes. Estamos en la irrelevancia. Casi yendo en la dirección contraria. O sea, la secretaria del Medio Ambiente fue porque tenía que ir, pero no fue el presidente, no fue una delegación nutrida, no hay un compromiso con el sector privado, con otros países que vienen, digamos, hay representación aquí del sector privado mexicano y sí, o sea... Sí, pero no como parte de una estrategia gubernamental. No, estoy de acuerdo, sí. Ahora bien, México, bueno, se sumó a dos, digamos, declaraciones importantes o acuerdos importantes, uno sobre la reducción de metano y otro sobre el tema de los bosques y el tema de la reforestación. Y acabo de leer un punto más que a ver si tú, Miguel, nos aclaras quizás, porque parece que Secretaría de Economía se sumó a un acuerdo, una declaración sobre cómo acelerar la transición a los vehículos, digamos, de emisiones, de cero emisiones hasta el año 2035. Está muy sorprendente porque firman diferentes países y de parte de México, Secretaría de Economía. Entonces, ¿qué pasó ahí? Mira, yo francamente no vi que la Secretaría de Economía se hubiera añadido. Seguro, no hay nadie aquí de la Secretaría de Economía, ¿eh? A ver, no hay nadie. Hay gente de la Secretaría de Hacienda, hay gente de la Secretaría de Medio Ambiente, la secretaria y el encargado de Asuntos Internacionales, nada más. No están en la negociación la Semarnat. Los que están en la negociación son personas de la Cancillería, la mayoría mujeres, por cierto. Y eso es lo que hay. Me sorprende que lo que me dices que la Secretaría de Economía ya se unió. Probablemente pues lo hicieron en forma virtual, porque eso sí te puedo asegurar, no hay nadie aquí de la Secretaría de Economía. Además, yo tengo la impresión que en el caso del compromiso de reforestación, corrígenme, Miguel, se sumaron cuando vieron que la presión era horriblemente fuerte. Era un escándalo internacional que México, diciendo que tengo el programa de reforestación más grande del mundo y al mismo tiempo no participara en eso. Y luego el presidente nos vino a decir que ellos fueron los inventores de la reforestación. Pues la verdad es que hay muchos antecedentes. O sea, el programa de desertificación, contra la desertificación de Naciones Unidas, hay una convención contra la desertificación y viene de los años 80. Bueno, en 2014 hay una declaración precisamente sobre el uso de los bosques y de la tierra. COP, de una cumbre climática. Es un tema que viene digamos que tiene algunos antecedentes, por decirlo menos. Como ayer el presidente en el Consejo de Seguridad, a ver si ya la ONU se preocupa del tema de pobreza. Yo creo que habrá habido mucha gente que está en todas las instituciones de la ONU, bueno, los que se hayan enterado, no necesariamente se enteraron, ¿sí? De que digan, bueno, ¿cómo es posible que el presidente de México nos diga que no nos ocupamos de la pobreza? Cuando realmente se han ocupado la ONU pues desde hace décadas, con aciertos y errores. Un solo dato que a mí me gusta dar. Yo fui embajador ante el Programa Mundial de Alimentos. El Programa Mundial de Alimentos alimenta diariamente a 130 millones de personas. Diario. O sea, te debió doler mucho eso lo que dijo el presidente ayer, pues especialmente. Lo que pienso del discurso, mira, el discurso no, si lo ves, dices, bueno, que el presidente quiere vender su idea de que sus programas asistenciales, como los hace en México, se deben hacer a nivel mundial. Ok, muy discutible. Lo que estuvo equivocado fue el foro. El foro, pues no vas al Consejo de Seguridad a decir eso, porque el foro, pues en todo caso la Asamblea General, pero ¿sabes cuál? O sea, así opera López Obrador, pues igual opera internamente así. Le da tal responsabilidad a fulano y tal a mengano, porque ahí están. Sí, pero podía haber ido para un discurso así. ¿De veras quieres hablar de ese tema? Pues llévalo al G20. Sí, pero ahí hay que viajar mucho, está muy lejos. O llévalo a la Asamblea General. Ahí está todo el mundo. Aquí lo que le gustaba era que inauguraba. Por eso, y que estaba, digamos, él solo. Yo creo que eso influyó, y junto con Guterres, ahí junto, nada más serlos. O sea, entonces, te quedas, bueno, o sea, es un serio tu propuesta. ¿De veras quieres que la consideremos? Pues no la traigas aquí, que eso fue lo que le dijo el ruso y el chino. Le dijeron, bueno, señor presidente, yo que estaban muy sorprendidos, ¿eh? O sea, conozco, Rusia y China no les gusta que se amplíe la definición de seguridad internacional. Siempre tratan de que se cierre a los temas, digamos, mínimos, o sea, casi guerra o conflicto armado, si no, son muy reacios a que se amplíe la definición. Otros no piensan como ellos. Yo, por cierto, no para nada pienso así, yo pienso que es mi modo, así hay muchas cosas vinculadas con la seguridad.
Pero aquí el tema es un tema de cómo planchas las cosas. ¿Para qué? O sea, ¿qué diría yo de entrada? Pues alguien les debió haber dicho a esos países, miren, aquí está la propuesta de México, México va a hacer esto. No, o sea, y luego la vamos a llevar a la Asamblea General, pero queremos hacerlo ahorita en el Consejo de Seguridad. Y ya. Entonces, como se dice en los términos diplomáticos no oficiales, faltó planchar la propuesta. Y de paso, no insultar al huésped tampoco, eso que dijo de que no se había hecho nada nunca. Por eso, o sea, nunca se ha hecho nada. No se mencionó la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS 1, pues es la lucha contra la pobreza, sobre todo la pobreza extrema. Entonces, dices, bueno, que nadie le dijo al presidente que esas cosas existen. No dudo, Carlos, que sí se lo dijeron, pero también creo que decidió que no existe, o sea, ¿no? Y que su discurso era eso. Entonces, pues así, o sea, ¿qué va a pasar? ¿En el Consejo de Seguridad? Nada, absolutamente nada. No, ni siquiera una declaración del presidente, vino el presidente, del presidente del Consejo, ¿no? Estuvo el presidente de México, nos dijo esta propuesta, no creo que ni eso vaya. Sí, por eso digamos, cuando Echeverría fue y echó todo un rollo sobre el desarrollo, la cooperación entre los pueblos, etcétera, había estado planchado y luego salió en la Asamblea toda una serie de acuerdos. Fueron 3 años. El presidente Echeverría, la primera vez que planteó la idea de que hubiera una carta de derechos y deberes económicos de los estados fue en la tercera conferencia de la UNCTAD en 1972 o principios de 73. Y pasaron 2 años y medio negociando, buscando el acuerdo. No hubo acuerdo total, 6 países votaron en contra, pero pasó 2 años planchando su propuesta. Aquí tengo la impresión de que no va a llegar muy lejos. Estoy seguro del Consejo de Seguridad no va a llegar a ningún lado. Faltó bastante y por eso el ruso dijo que sería como hacer lo que propone México, sería como parchear agujeros básicamente, ¿no? Porque por ahí apareció esa y además de que tú les digas a las empresas, oye, yo quisiera que tú dieras tu dinero y a los ricos y así, pues lo menos que acuérdense, en la vida yo creo que no hay que sorprender a nadie. Las sorpresas son malas por definición. Así sobre todo en política exterior. Así sean de cumpleaños, son malas, ¿no? Entonces, pero en política en general y en política exterior, peor, porque las personas no saben qué quieres. Imagínense esa expresión. El presidente sí dijo, esto podría ser el inicio de un gobierno mundial. Bueno, yo creo que por eso el embajador de China se ha de haber parado en la mesa. O sea, igualdad soberana. No me hables de gobiernos mundiales. Y el de Estados Unidos no dijo nada porque ya lo conoce. Nada, sí, hablaron sobre misiones de paz básicamente y como que reforzar el proceso. No reaccionó, porque la estrategia en Estados Unidos es no reaccionar ante el presidente. Sí, así es. Ahora bien, Miguel, como nos estamos acercando al final, una pregunta. Tú estás ahí participando en COP26 como representante del TEC. ¿Qué está haciendo la universidad? Porque yo creo que estuvo, esto es muy importante que lo menciones. Sí. Estuvo la vicepresidenta Inés Sáenz y presentó el plan de sostenibilidad y contra el cambio climático que aprobó el TEC en abril pasado. Ella lo presentó en varios foros, sobre todo en un foro de universidades, y ya, digamos, la comunidad internacional ya tomó nota que el TEC ya tiene es líder, está en la vanguardia de las universidades con un plan de sostenibilidad. Yo tuve oportunidad de reunirme con el consejero científico del presidente Biden y debo decirles, estaba muy sorprendido de que el TEC ya tuviera esto. Entonces, sí fue importante. Yo subí un par de tweets ayer sobre ese tema. Y Inés pues lo presentó y yo creo que simplemente no se discute, ¿no? Simplemente se presenta, se da a conocer, hay comentarios, preguntas, todo muy favorable. Me parece que con eso el TEC reafirmó su liderazgo. Que bueno, es una gran noticia, yo creo, desde la perspectiva de la universidad y también de pues estar en la avanzada de los procesos que están ocurriendo en muchos países del mundo, porque lo de ser sustentable como institución, pues al fin y al cabo, pues de esos pequeños pasos depende qué va a ocurrir en el futuro con el tema del cambio climático. Problemas globales, cambio climático sin duda, pero a raíz de eso quiero regresar a la pregunta que hicimos hace un par de semanas sobre el tema de la migración, otro problema global sobre el que hablamos. Compártanos su opinión. Era la pregunta, ¿cuál considera usted que debería ser la política migratoria de nuestro país con respecto al número de migrantes? ¿Mantener el número actual, 20%? ¿Considera
Después tenemos disminuir número actual de migrantes, 47%, y aumentar el número actual, 32%. Prevalece disminuir el número actual de los migrantes, lo cual refleja, yo diría, una preocupante tendencia en México de que la migración, sobre todo de algunas regiones, Centroamérica sobre todo, no está tan bien vista. Y eso habría que trabajar ya para que no se convierta esa situación en algo mucho más grave, un odio a los migrantes. Como dijimos en aquel programa sobre migración, si se exige para que traten bien a nuestros emigrantes, tratemos bien a los que llegan aquí. Y para cerrar, Miguel, Carlos, o sea, algunos comentarios sobre el tema del cambio climático, política climática de México. Yo Carlos. una sola cosa, porque quiero que Miguel nos lo cierre con lo que lo interrumpí, sobre qué se puede salir, qué podemos esperar de la declaración final. Yo lo único que diría es, esta es la responsabilidad que tenemos como generación. Todos los que estamos en esta discusión, pues tenemos una cierta edad. Estuvimos en el planeta en un momento donde no nos preocupamos gran cosa sobre lo que destruíamos y tenemos que estar pensando en los jóvenes que les va a tocar las consecuencias de nuestro alegre consumo durante décadas. Miguel. Pues mira, por supuesto que creo que es la gran amenaza global. Algunos países están más amenazados que otros. Lamentablemente México es uno de los países que están más amenazados por nuestra ubicación geográfica en el trópico norte y realmente es un tema en las que se tiene que encontrar una solución y bueno, muchas soluciones. Es un tema de enorme complejidad, pero no hay sustituto. O sea, me dijeras, bueno, dejamos hacer las conferencias de la ONU y vamos a hacer otra cosa. No, pues no hay. Este es un tema auténticamente global y por eso es lo único que tienes. Esta conferencia, a diferencia de otras, fue preparada cuidadosamente. Esto hay que subrayarlo. Entonces yo creo que no van a lograrse todos los objetivos. No se va a anunciar, como quieren algunas personas, se detienen las emisiones pasado mañana, porque eso se debía detener la economía y casi la vida en el planeta, entonces tampoco se puede. Pero sí una serie de decisiones que restablezcan la credibilidad del proceso y que nos ayuden, que encaminen al planeta a esa meta global que para todos es fundamental. Yo creo que en este año se lograrán unas cosas y luego otro, y luego otro, y luego otro. Es gradual. Y una pregunta para cerrar, para que ustedes nos respondan. ¿Debería México tener una política ambiciosa en el ámbito climático para luchar contra el cambio climático, sí o no? Por supuesto, sí, claro, si la teníamos. El problema es que la abandonamos. Ojalá nos puedan responder. Sigan nuestras redes sociales, @csocialestech. Y obviamente escúchenos, comenten, estamos aquí para responder y discutir sobre los problemas que ustedes también nos sugieran. Cuídense mucho, con su permiso, nos despedimos hasta la próxima semana. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Amezquita. Productoras de Con su Permiso, Luz María Ávila y Cintia Coca. Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.